La descripción del Génesis dice que era como el jardín del Señor. Era la mejor opción visible. Y esa decisión, perfectamente razonable en ese momento, lo llevó exactamente al lugar donde todo se rompería. Porque en ese valle estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Lot no solo pasó por ellas, se instaló cerca de Sodoma, luego dentro de Sodoma, y con el tiempo se convirtió en una figura establecida dentro del sistema social de la ciudad, con acceso a la puerta donde se tomaban las decisiones comunitarias, con hijas prometidas a hombres del lugar, con raíces. Lot estaba integrado. No era un extranjero de paso, era parte del tejido de Sodoma. Y eso importa para entender lo que le ocurrió a sus hijas, porque no eran viajeras que pasaron por una ciudad peligrosa, eran hijas de la ciudad, con relaciones, con futuro, con todo lo que hace que un lugar sea hogar. Lo que destruyó todo eso en una noche es lo que el Génesis describe con una brevedad que oculta la escala completa del horror. El Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los habitantes. Eso es todo lo que el texto dice sobre la destrucción misma, sin elaboración, sin detalles gráficos, solo el hecho: fuego, azufre, todo destruido. El humo de la tierra subía como el humo de un horno. Lot y sus hijas huyeron. Su esposa miró atrás. El texto no explica por qué miró, no le da voz, no le da nombre, solo registra el acto y su consecuencia, y deja al lector con la imagen de una mujer que no pudo dejar de mirar lo que estaba perdiendo, y que ese último acto se convirtió en el final de su historia. Lot y sus dos hijas llegaron a una cueva en las montañas, no a una ciudad, no a un lugar de refugio comunal donde otros sobrevivientes compartieran el proceso de reconstrucción. Una cueva, 3 personas, con el conocimiento de que todo lo que habían conocido había desaparecido en una sola noche. Sus prometidos, muertos. Su madre, perdida en la huida. Su ciudad, ceniza. Y aquí el texto introduce algo que la mayoría de los análisis convencionales atraviesan demasiado rápido: la perspectiva de las hijas. ¿Cómo entendían ellas lo que había ocurrido? ¿Qué creían que quedaba del mundo? El capítulo 19, versículo 31, pone en boca de la hija mayor estas palabras: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No queda varón en la tierra. Esas hijas no creían que Sodoma era una ciudad destruida en un mundo que continuaba. Creían que el mundo había terminado, que la destrucción que habían visto era universal, que no había nadie más, que eran las últimas. Ese error de percepción, completamente comprensible para personas que habían visto un cataclismo de esa escala desde una cueva sin acceso a ninguna información sobre lo que existía más allá del horizonte, es el contexto dentro del cual su decisión tiene que ser leída. No como plan frío, no como manipulación calculada, como respuesta de supervivencia de personas que creían que eran las últimas sobre la tierra. Las hijas embriagaron a su padre en 2 noches consecutivas, y cada una concibió. El texto lo registra con una objetividad que resulta perturbadora, precisamente porque no añade juicio. No dice que fue malo, no dice que fue bueno, no dice que Dios aprobó, no dice que Dios condenó, solo dice lo que ocurrió. Y esa ausencia de juicio explícito ha generado debates entre intérpretes durante milenios. Los que ven en el texto una condena implícita señalan el contexto, el alcohol, el engaño deliberado. Hay una historia en la Biblia que casi nadie se atreve a contar completa. No porque sea oscura, no porque sea irrelevante, sino porque lo que describe
es demasiado peligroso para caber en las categorías de lo que se supone que debe parecer sagrado. Una cueva, no una ciudad, no un refugio organizado. Una cueva, 3 personas, el humo todavía visible en el horizonte y la creencia absoluta, sin información que la contradiga, de que el mundo había terminado. Lo que ocurrió en esa cueva no produjo solo vergüenza, produjo naciones. Moab, Amón, 2 pueblos que aparecerán durante siglos en el mapa del Antiguo Oriente, que serán aliados, enemigos y vecinos permanentes de Israel en cada generación, y cuya historia se entrelazará con la del pueblo de la promesa, de formas que nadie dentro de esa cueva podría haber anticipado, incluyendo una mujer de Moab, que aparecerá en la genealogía del hombre que la tradición cristiana llama el Hijo de Dios. No escondida, no disimulada, nombrada, con su origen declarado. Esa es la historia que este video va a contar, con toda su complejidad, con todo su dolor, con todo el misterio de una gracia que parece no tener límites de procedencia. Pero lo más sorprendente es que esta historia no termina en vergüenza, termina en algo que nadie dentro de esa cueva podría haber visto venir. Hay 2 países que hoy existen en Medio Oriente, cuyo origen, según el texto bíblico, se remonta a una sola noche en una cueva en el desierto. Jordania. La capital jordana se llama Amán. Amón. Amán. El nombre de una capital moderna lleva la huella de esa noche en una cueva hace 4000 años. Y el texto bíblico conecta ese origen con una de las figuras genealógicas más importantes de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Esto no es arqueología académica irrelevante. Es el origen de pueblos que todavía existen, de tensiones que el mapa del Medio Oriente lleva inscritas desde hace 4000 años, y de una pregunta que los textos plantean sin responder. ¿Puede algo nacido de una noche de terror convertirse en el material de algo más grande? La capital de un país moderno lleva en su nombre la huella de una noche en una cueva hace 4000 años. Si ese tipo de conexión te detiene, este canal tiene más episodios construyendo este mismo mapa. Suscríbete para no perder el siguiente. Para entender lo que ocurrió en la cueva, hay que entender primero lo que ocurrió antes. Y eso nos lleva a Lot. Lot era el sobrino de Abraham, no un personaje secundario. Un hombre que había viajado junto a Abraham desde Mesopotamia, siguiendo la misma promesa que reorganizaba la vida de toda la familia. Habían acampado juntos en Canaán, habían prosperado juntos, hasta el punto en que sus rebaños y sus siervos ya no cabían en el mismo territorio. Y cuando llegó el momento de separarse, Abraham le dio a Lot la primera elección. Escoge tú. Lot eligió el valle del Jordán, fértil, abundante. La violación de los límites naturales de la relación familiar. Los que ven algo más complejo señalan la motivación, la creencia genuina de que eran las últimas personas sobre la tierra, la responsabilidad cultural en el mundo antiguo de preservar el linaje familiar, la ausencia de opciones dentro de su percepción del mundo y la ausencia de condena explícita en el texto mismo. Ambas lecturas tienen argumentos textuales sólidos, y la honestidad intelectual que este canal existe para mantener exige sostener esa tensión sin colapsarla en ninguna dirección. Algunos intérpretes señalan que el silencio del texto puede ser en sí mismo una postura moral, que la Biblia no necesita declarar el juicio explícitamente cuando la situación habla por sí sola. Otros señalan que el texto bíblico registra las acciones de sus personajes sin editarlas, precisamente porque no está interesado en presentar modelos perfectos, sino en documentar lo que ocurrió.
No lo afirmamos en ningún sentido definitivo. Lo señalamos. El hijo mayor se llamó Moab. El hijo menor se llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Dos nombres, dos pueblos, nacidos de la misma cueva, de la misma noche, del mismo trauma y del mismo error de percepción que creyó que el mundo había terminado cuando en realidad el mundo continuaba. Moab se convirtió en el padre del pueblo moabita. Ben-Amí se convirtió en el padre del pueblo amonita. Los moabitas habitaban al este del Mar Muerto, en el territorio que hoy es el sur de Jordania. Los amonitas habitaban más al norte, en el territorio donde hoy se asienta la capital jordana. Amón. Amán. La capital de un país moderno lleva en su nombre la huella de una noche en una cueva hace 4000 años. Ese origen marcará la relación de ambos pueblos con Israel durante siglos. Una relación de vecindad permanente, de tensión constante, de alianzas ocasionales y de hostilidades frecuentes. Y entonces Israel hizo algo que parece contradictorio con la lógica del parentesco. Los excluyó, no por una generación, por 10. La ley mosaica estableció que ningún moabita ni amonita podía entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación. Esa exclusión es notable, porque en el contexto de las leyes del Antiguo Testamento, la 10ª generación equivale en términos prácticos a una exclusión permanente. Y lo que resulta paradójico es que los moabitas y los amonitas eran los parientes más cercanos de Israel en términos de origen compartido, todos descendientes de la familia de Lot, el sobrino de Abraham, más cercanos genealógicamente que los propios cananeos, a quienes la ley no excluía con el mismo rigor. Los parientes más próximos eran los más excluidos. El texto no explica completamente por qué. Los académicos señalan razones históricas y teológicas, entre ellas el episodio de Baal Peor, descrito en Números capítulo 25, donde moabitas sedujeron a israelitas a participar en sus rituales religiosos. El rey de Moab, Balac, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel durante la marcha por el desierto. Dos pueblos nacidos de la misma cueva, condenados a cruzarse con Israel una y otra vez. Y el texto registra esas tensiones con la misma objetividad descarnada que registró la noche en la cueva, sin idealizaciones, sin simplificaciones. Y entonces llegó Ruth, y todo lo que parecía establecido, todo el patrón de exclusión y tensión acumulada durante siglos, se complicó de la forma más hermosa e inesperada. Ruth era moabita, una joven moabita que se había casado con un israelita de la ciudad de Belén. Su marido murió. El suegro había muerto antes. El cuñado también murió. Noemí, la suegra israelita, quedó viuda en tierra extranjera con 2 nueras moabitas y tomó la decisión de regresar a su tierra. Les dijo a sus nueras que se fueran, que volvieran a sus familias de origen, que buscaran nuevos maridos entre su propio pueblo. Una de ellas, Orpá, obedeció, se fue. Y el texto no la condena por eso. Tomó la decisión razonable, la decisión que cualquier consejero sensato habría recomendado. Pero Ruth tomó otra decisión, y lo que dijo en ese momento es uno de los textos más citados de toda la Biblia. Donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esas palabras han sido pronunciadas en bodas durante siglos.
Han inspirado literatura, música y arte en culturas que ni siquiera conocen el nombre de Moab. Pero en su contexto original, no eran votos matrimoniales. Eran la declaración de una mujer moabita de que elegía pertenecer a un pueblo, a una fe y a una lealtad que no eran los suyos de nacimiento. Una hija de la cueva eligiendo la promesa. El texto dice que cuando Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, dejó de hablar, y las dos siguieron juntas. La historia de Ruth en Belén es la historia de una extranjera que navega un sistema que no fue diseñado para ella. Recoge espigas en los campos después de los segadores. Es el derecho del pobre y del extranjero en la ley israelita. Una provisión social que la tradición legal hebrea había establecido precisamente para los que no tenían acceso directo a la propiedad. El campo donde espiga pertenece a Booz, un pariente de Noemí, un hombre de posición en Belén. Y lo que ocurre en ese campo entre Ruth y Booz es una de las historias de amor más cuidadosas y más dignas de toda la literatura antigua. No hay romanticismo fácil, no hay destellos cinematográficos. Hay un hombre que ve a una mujer trabajar con honestidad, que investiga quién es, que descubre su historia y que decide protegerla dentro de los sistemas legales que tiene disponibles para hacerlo. El texto dice que Booz supo lo que Ruth había hecho por su suegra, cómo había dejado su tierra y su familia para acompañar a una anciana viuda hacia un lugar desconocido. Y eso, en el mundo del texto, era un tipo de lealtad que definía el carácter de una persona. Booz eventualmente ejerce el papel del pariente redentor, el Goel, el familiar que redime la situación de quien no puede redimirse a sí mismo. Compra la tierra de la familia de Noemí, se casa con Ruth, y con ese acto, una mujer moabita nacida de la línea de Lot se convierte en parte del tejido de la historia de Israel. No en las márgenes, en el centro. Ruth y Booz tuvieron un hijo. Lo llamaron Obed. Obed tuvo un hijo. Lo llamaron Isaí. Isaí tuvo un hijo. Lo llamaron David, el rey David. El hombre que estableció Jerusalén como la capital de Israel. El autor de los Salmos. El que el texto bíblico describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Y el antepasado en cuya línea el Nuevo Testamento ubica a Jesús de Nazaret. La genealogía de Mateo capítulo 1 lo dice explícitamente. Booz engendró a Obed, de Ruth. Ruth, la moabita, la hija de la línea de Lot, la descendiente de esa noche en la cueva. En la genealogía del Mesías cristiano, su nombre no fue escondido, fue escrito para siempre. Hay algo sobre la forma en que el texto del Nuevo Testamento maneja esa genealogía que merece atención especial. Mateo rompe la norma y lo hace de forma deliberada. Nombra a 4 mujeres. 4, en una genealogía patriarcal donde no debería haber ninguna. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Las 4 tienen historias extraordinariamente complejas. Tamar se disfrazó de prostituta para obtener de su suegro Judá la descendencia que le correspondía por derecho. Rahab era una mujer de Jericó que protegió a los espías israelitas, una figura que los académicos identifican con la tradición de las prostitutas de las ciudades antiguas. Ruth era moabita, descendiente de Lot, y Betsabé fue la mujer de Urías, a quien David tomó en adulterio. 4 historias que el mundo antiguo habría clasificado como problemas genealógicos, como anomalías que manchan el linaje, como cosas que se callan, no que se declaran. Y sin embargo el texto las nombra, las incluye, las hace parte explícita de la historia que lleva hasta el Mesías. Algunos intérpretes ven en eso una declaración deliberada sobre la naturaleza de la gracia, que el propósito puede trabajar a través de historias que el mundo clasificaría como vergonzosas, que el origen no determina el destino, que la cueva no es el final de la historia. Otros intérpretes ven simplemente la honestidad característica del texto hebreo,
que nunca idealizó a sus personajes ni a sus linajes. Según esta lectura, el texto incluye a esas mujeres no como declaración teológica, sino como registro histórico que la tradición judía siempre supo y nunca ocultó. Ambas lecturas existen. Ambas tienen peso. Hay una persona que quiero que imagines. Tiene 46 años. Vive en Chicago. Llegó de Guatemala hace 20 años. No con documentos en orden. Cruzó la frontera por un desierto que casi la mata. Y llegó a una ciudad que no conocía, sin idioma, sin red de apoyo, sin nada que la identificara como perteneciente al lugar donde había llegado. Trabajó años en empleos que nadie quería. Aprendió el idioma. Construyó una vida. Y tiene 2 hijos que no saben que su madre cruzó ese desierto, porque hay cosas del origen que se callan para proteger a los que vienen después. Esta mujer escuchó la historia de Ruth en una iglesia hispana del sur de Chicago hace 10 años. Estaba sentada en la segunda fila, un domingo de otoño, con su hija menor dormida en su regazo. Cuando el pastor leyó, «Donde tú fueres, iré yo», tuvo que mirar hacia la ventana para que nadie viera que estaba llorando, porque fue la primera vez que sintió que un texto bíblico hablaba directamente de su experiencia. Alguien que llegó a un lugar que no era el suyo, que eligió pertenecer a pesar del costo, que trabajó en los campos de los que tenían más, que fue vista por alguien que la protegió dentro de los sistemas posibles, y cuyo hijo aparece, en la versión más amplia de la historia, en la genealogía de algo más grande de lo que ella podría haber imaginado en el peor momento del cruce. La historia de Ruth no es solo historia antigua, es el mapa de una experiencia que millones de personas en la audiencia de este canal conocen de primera mano. El origen complicado, la llegada a lo extraño, la elección de pertenecer y la posibilidad, siempre abierta, de que el origen que avergüenza se convierta en el origen que el texto nombra. ¿Qué hacemos con la historia de las hijas de Lot? Con sus decisiones tomadas en la oscuridad de una cueva, con su error de percepción que creyó que el mundo había terminado cuando en realidad continuaba, con los pueblos que nacieron de esa noche, con la mujer de Moab que eligió la promesa sobre la comodidad de lo conocido, con su nombre en la genealogía del Mesías. La Biblia no es una historia de personajes perfectos tomando decisiones perfectas en circunstancias ideales. Es una historia de personas rotas, traumatizadas, equivocadas, que tomaron decisiones desde sus límites reales. Lot no eligió el trauma de sus hijas cuando eligió vivir en Sodoma. Las hijas no eligieron que su percepción del mundo fuera incorrecta cuando creyeron que eran las últimas. Y Ruth no sabía que su lealtad a una anciana suegra en tierra extraña la llevaría a aparecer en la lista de antepasados del rey más importante de la historia del texto bíblico. Nadie lo sabía desde adentro. Nadie lo hace. Todos los actores de esta historia tomaron decisiones bajo información incompleta. Lot eligió el valle más fértil, sin saber que esa fertilidad escondía Sodoma. Sus hijas eligieron en la cueva, sin saber que el mundo continuaba más allá del horizonte. Orpa eligió regresar a Moab, sin saber que la historia recordará para siempre el nombre de quien se quedó. Y Ruth eligió ir a una tierra extraña, sin saber que ese acto la colocaría en el centro de la genealogía más importante de la historia del texto bíblico. Nadie tomó su decisión con el mapa completo. Y sin embargo, el texto teje esas decisiones incompletas, contradictorias y a veces moralmente opacas, en una narrativa que apunta hacia algo que ninguno de sus actores podía ver. Hay 3 formas de leer todo lo que acabas de escuchar. La primera, el texto bíblico documenta la complejidad humana sin editarla. La genealogía de Mateo incluye a esas 4 mujeres simplemente porque la tradición judía siempre supo su historia y nunca tuvo miedo de registrarla. No hay declaración teológica especial.
solo honestidad característica de una tradición que nunca idealizó sus propios orígenes. La segunda, la elección deliberada de nombrar exactamente a esas 4 mujeres, con exactamente esas historias, es una declaración sobre la naturaleza de la gracia que el texto está construyendo hacia el Mesías, que el origen no determina el destino, que la cueva no cancela la promesa, que lo que el mundo rechaza, el texto lo incluye. La tercera, la tensión entre esas 2 lecturas no se resuelve, y sostenerla sin resolverla es más honesto que cualquier certeza que cualquiera de los 2 lados del debate ofrece. Esa es la posición de este canal, no porque sea cómoda, sino porque es la más honesta. Cuando ves esa cueva en el desierto, ¿ves un error? ¿Ves supervivencia? ¿Ves la decisión de alguien que creía que el mundo había terminado? Y cuando lees el nombre de Ruth en la genealogía del Mesías, ¿qué estás viendo realmente? Porque tal vez esta historia no trata solo de ella. Tal vez trata de ti. De los orígenes que preferirías no declarar. De las noches en la cueva que nadie más conoce. De las decisiones tomadas sin información suficiente. Y de la posibilidad que este texto parece proponer sin nunca cerrar del todo, de que esos orígenes no sean el obstáculo, sino el material. Escríbelo en los comentarios. ¿Ves en la historia de Ruth una excepción extraordinaria a las reglas de exclusión de su tiempo? ¿O ves un patrón que el texto repite deliberadamente? Porque esa pregunta no se responde desde la teología, se responde desde la honestidad. Y esa conversación es exactamente la que este canal existe para abrir. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate. Estamos aquí para abrirlo.